Evangelio de hoy. Domingo, 2 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 11, versículo 17 al 27. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Y muchos judíos habían venido a ver a Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro. María, en cambio, se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que, incluso ahora, lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Juan tiene un carácter profundamente emocional y teológico, pues nos presenta el encuentro entre Jesús y Marta, la hermana de Lázaro, quien ha muerto. Este momento se da en el contexto de un lamento profundo por la muerte de un ser querido. Pero también es una oportunidad para que Jesús revele de manera clara y directa su identidad como la resurrección y la vida. El hecho de que este pasaje tenga lugar en el contexto de la muerte de Lázaro establece un escenario dramático, donde las preguntas sobre la vida, la muerte y el destino eterno se hacen tan reales y palpables. En esta reflexión, exploraremos las dimensiones teológicas, espirituales y humanas de este pasaje, desentrañando el profundo mensaje que Jesús transmite no solo a Marta, sino a todos nosotros. Es un mensaje que abarca la fe, la esperanza y el entendimiento del poder divino sobre la muerte y la vida, y cómo esto afecta nuestra comprensión del presente y el futuro. La muerte de Lázaro y la esperanza que Jesús trae. El contexto inmediato del versículo de este pasaje es fundamental. Lázaro ha estado muerto durante 4 días, y Marta y María, sus hermanas, han experimentado el dolor de la muerte y la ausencia de su hermano. La muerte no es solo un hecho biológico, sino también un recordatorio de las limitaciones humanas, de lo que no podemos controlar, y de cómo, en muchas ocasiones, nuestras oraciones parecen ser no respondidas en el tiempo que quisiéramos. La muerte de Lázaro representa el sufrimiento humano por excelencia, aquel que nadie puede evitar. Jesús, al llegar a Betania, se encuentra con un escenario de dolor y desolación. Marta, al ver a Jesús, se acerca a él con una mezcla de reproche y esperanza. No se trata solo de una petición por la vida de su hermano, sino de un reconocimiento implícito de que Jesús tiene poder sobre lo que está más allá de la comprensión humana. Aunque lamenta la muerte de Lázaro, Marta no pierde la fe en Jesús.
Su declaración de fe: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Expresa su confianza en el poder de Jesús, pero también la limitación humana de entender cómo Dios obra en tiempos de sufrimiento. Este momento es crucial porque nos confronta con nuestras propias limitaciones. En medio del sufrimiento, ¿cómo podemos ver la mano de Dios? ¿Cuándo estamos atrapados en nuestra propia desesperación? Marta, a pesar de su dolor, no pierde la esperanza. Y es en este punto donde Jesús le revela algo mucho más grande de lo que ella había anticipado. Jesús no solo está ahí para consolar a Marta, sino para demostrar que Él es la resurrección y la vida. Una revelación que cambiará no solo su perspectiva, sino la de todos los que lo escuchan. La resurrección y la vida, la respuesta de Jesús a Marta. En el versículo Jesús responde a la declaración de Marta con una afirmación trascendental. Yo soy la resurrección y la vida. Este es uno de los yo soy más poderosos de todo el Evangelio de Juan. ¿Por qué? No solo está revelando su identidad como Él, que tiene autoridad sobre la vida y la muerte, sino también como aquel que da la vida eterna. Jesús no se limita a afirmar que tiene el poder de resucitar, sino que Él mismo es la resurrección. Lo que implica que la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad presente para aquellos que creen en Él. La respuesta de Jesús es un consuelo, pero también un desafío. La vida que Jesús ofrece no es solo una vida que se extiende más allá de la muerte física, sino una vida transformada por la fe en Él. En este momento, Jesús desafía a Marta y, a través de ella, a todos nosotros, a ver más allá de la muerte y entender que, en Cristo, la muerte ha sido derrotada y que la vida, en su plenitud, comienza ahora. La vida que Jesús da es una vida de comunión con Él. Una vida de relación eterna con el Creador, que va más allá de la existencia terrenal. Al mismo tiempo, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe en la resurrección. ¿Realmente creemos que Jesús es la resurrección y la vida? Si afirmamos esta verdad, nuestras vidas deben reflejar esta creencia. Vivir con la esperanza de la resurrección es vivir de una manera que no está dominada por el miedo a la muerte, sino que está marcada por la confianza en el poder de Cristo para transformar nuestra existencia, tanto en esta vida como en la venidera. La fe de Marta, un modelo de confianza en Jesús. La fe de Marta es ejemplar. Aunque está atravesando un dolor inmenso, su respuesta a las palabras de Jesús es un acto de profunda fe. Ella no solo cree en la capacidad de Jesús para sanar o resucitar a los muertos en el futuro, sino que también expresa su confianza en que Jesús tiene poder para obrar en el presente. Sí, Señor, creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, declara Marta, afirmando su creencia en Jesús. No solo como el que tiene poder sobre la muerte, sino como el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Este momento de fe es fundamental, porque refleja el proceso de reconocimiento de Jesús como el Mesías, como el único que puede dar esperanza en medio de la desesperación.
Marta no tiene todas las respuestas, pero tiene una fe genuina y confiada en Jesús. Y es precisamente esa fe la que la prepara para lo que vendrá a continuación. La manifestación del poder de Jesús sobre la muerte misma. Marta nos enseña que la fe verdadera no siempre tiene todas las respuestas, pero sí sabe en quién confiar, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. La fe de Marta también es una fe que se enfrenta a las limitaciones humanas, pero que, a través de la relación con Jesús, se eleva por encima de esas limitaciones. Este es el tipo de fe que Jesús nos invita a tener. Una fe que no se ve condicionada por las circunstancias, sino que se basa en la certeza de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene poder para transformar cualquier situación, incluso la muerte misma. La esperanza cristiana, la muerte no tiene la última palabra. En este pasaje, Jesús nos invita a mirar más allá de la muerte física y a entender que, en Él, la muerte no tiene la última palabra. La esperanza cristiana no se basa en la evitación de la muerte, sino en la promesa de la vida eterna en Cristo. A través de la resurrección de Lázaro, Jesús está no solo anticipando su propia resurrección, sino también mostrando que Él es el camino hacia la vida eterna. La muerte no es el final, sino solo una transición hacia la vida plena que Cristo ofrece. En nuestra vida diaria, todos enfrentamos momentos de muerte simbólica, pérdidas, fracasos, desilusiones. Jesús nos invita a no rendirnos ante esas circunstancias, sino a mirar hacia Él, que es la resurrección y la vida. A través de la fe en Él, tenemos la oportunidad de experimentar una nueva vida. Una vida que no está dominada por las circunstancias externas, sino por la esperanza en su poder para restaurar y dar vida. Este mensaje de esperanza es especialmente poderoso en momentos de sufrimiento personal. La resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que afecta la manera en que vivimos y enfrentamos nuestras pruebas diarias. Al creer en Jesús como la resurrección, somos llamados a vivir con la certeza de que, sin importar lo que suceda en nuestras vidas, Él tiene el poder de restaurar y darnos vida, incluso cuando todo parece perdido. La confianza en la palabra de Jesús. Una de las lecciones más profundas de este pasaje es el llamado de Jesús a confiar plenamente en su palabra. Cuando Jesús dice, tu hermano resucitará, no está haciendo una promesa vaga, sino una afirmación sólida de lo que Él puede y va a hacer. La confianza en la palabra de Jesús es clave para la experiencia cristiana. Así como Marta confió en las palabras de Jesús, también nosotros estamos llamados a confiar en lo que Él nos ha dicho, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir esas palabras. Esta confianza no es ciega ni irracional, sino que se basa en el carácter de Jesús, en su poder y en su fidelidad. Jesús no solo habla palabras de consuelo, sino que respalda sus palabras con hechos. La resurrección de Lázaro no es solo una declaración de poder, sino una demostración tangible de que las palabras
de Jesús son dignas de confianza. De igual manera, cada vez que leemos las Escrituras, estamos llamados a creer que la palabra de Dios es verdadera y efectiva, capaz de cambiar nuestras vidas y restaurar todo lo que está quebrantado. La resurrección de Lázaro, un anticipo de la victoria final. La resurrección de Lázaro es un signo de lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Si bien Lázaro fue resucitado a la vida física, su resurrección es un anticipo de la resurrección final que Jesús promete a todos los que creen en Él. La victoria sobre la muerte es central en el Evangelio. Y la resurrección de Lázaro sirve como un acto simbólico de la victoria que Cristo alcanzó al morir y resucitar por nosotros. Este acto de resucitar a Lázaro tiene un significado profundo. Nos recuerda que, aunque vivimos en un mundo marcado por la muerte y el sufrimiento, tenemos la esperanza de la vida eterna en Cristo. La muerte no es el fin, sino solo el comienzo de una vida transformada por el poder de la resurrección. Jesús, la resurrección y la vida. El encuentro entre Jesús y Marta en este pasaje es un testimonio poderoso de quién es Jesús y de lo que Él ofrece a todos los que creen en Él. La resurrección de Lázaro es solo un adelanto de la victoria final sobre la muerte que Jesús ganó a través de su propia resurrección. En Cristo, encontramos no solo el consuelo en medio del dolor, sino también la promesa de una vida transformada, tanto aquí como en la eternidad. Al igual que Marta, estamos llamados a declarar nuestra fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y a vivir con la esperanza de que Él es la resurrección y la vida, el único capaz de transformar nuestra existencia, tanto en esta vida como en la venidera. El impacto de la resurrección en nuestra vida cotidiana. La afirmación de Jesús de ser la resurrección y la vida no solo tiene un impacto teológico sobre lo que sucederá después de la muerte, sino que también transforma la manera en que vivimos nuestra vida cotidiana. La fe en Cristo como la resurrección y la vida nos ofrece una nueva perspectiva sobre todo lo que experimentamos. No se trata solo de un consuelo en tiempos de muerte física, sino de una esperanza activa que se traduce en acción concreta en cada momento de nuestra existencia. Cuando entendemos que la resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente, nuestras luchas cotidianas toman un matiz distinto. Las adversidades, las pérdidas y los desafíos que enfrentamos no nos definen ni nos destruyen, porque sabemos que la vida que Cristo ofrece es más fuerte que cualquier sufrimiento. Cada día que vivimos es una oportunidad para experimentar y reflejar la vida nueva que Cristo nos da. Un llamado a vivir con una esperanza que trasciende las circunstancias de esta vida terrenal. Este tipo de vida, transformada por la esperanza de la resurrección, nos llama a vivir de manera diferente, con una actitud de victoria sobre el temor y la desesperanza. En Cristo, hemos sido liberados del miedo a la muerte y de las ataduras que nos mantienen presos, de la ansiedad y la inseguridad. Vivir con esta esperanza es un acto de fe constante, un testimonio viviente de la gracia
Y la victoria de Cristo. En cada pequeño acto de bondad. En cada gesto de generosidad. Y en cada prueba que enfrentamos. Podemos reflejar la victoria de la vida eterna. Que Él ha ganado para nosotros. La resurrección de Lázaro como revelación del amor de Dios. La resurrección de Lázaro es, por encima de todo, una manifestación del amor incondicional de Dios. A través de este milagro, Jesús no solo demuestra su poder sobre la muerte, sino también su profundo amor por aquellos a quienes llama amigos. Jesús no actúa de manera distante o indiferente. Se deja conmover por el dolor humano. El pasaje nos dice que, al ver el sufrimiento de las personas que lo rodeaban, Jesús se conmovió profundamente y lloró. Este llanto de Jesús revela algo profundamente humano en él. La compasión. Jesús, aunque el Hijo de Dios, no es indiferente a la angustia humana. Él se identifica con nuestro sufrimiento y se acerca a nosotros en nuestros momentos más oscuros. Este es el amor que se manifiesta en la resurrección de Lázaro. Un amor que no escapa de la realidad del sufrimiento, sino que se adentra en ella para transformarla. A través de este acto, Jesús también nos enseña que el amor de Dios no tiene límites. No importa cuán grave o desesperada sea nuestra situación. El amor de Dios tiene el poder de transformarlo todo. La resurrección de Lázaro es solo un adelanto de la resurrección de todos aquellos que creen en Cristo. Un recordatorio de que, en el corazón de Dios, no hay final sin esperanza. La fe como puente hacia la resurrección. Cuando Jesús pregunta a Marta si cree que su hermano resucitará, está también invitándola a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe. Marta tiene una comprensión correcta de lo que sucederá al final de los tiempos. Ella sabe que Lázaro resucitará en la última jornada. Sin embargo, Jesús le desafía a comprender que la resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente en él. Él es la resurrección. Y en él, la vida comienza ahora. Este llamado a la fe activa y viva en el presente es un desafío para todos los cristianos. A veces, caemos en la tentación de esperar a que las promesas de Dios se cumplan en un futuro lejano, olvidando que esas promesas también tienen un impacto inmediato en nuestra vida. La fe en Jesús como la resurrección no es solo una esperanza para el futuro, sino una fuerza que debe transformar nuestra vida hoy. Es un puente entre lo terrenal y lo eterno, entre lo temporal y lo divino. Cada acto de fe, cada decisión de confiar en las promesas de Dios, nos acerca más a la realidad del reino de los cielos, donde la vida y la muerte son entendidas a la luz de la victoria de Cristo. Creer en la resurrección significa creer que el poder de Dios está obrando en nuestra vida ahora mismo, dándonos la capacidad de vivir con propósito, esperanza y alegría, independientemente de las circunstancias externas. El testimonio de Marta, confesión de fe en Jesús. La confesión de fe de Marta en Jesús es un momento crucial en este pasaje. Ella declara, con convicción y claridad: Sí, Señor, creo que eres el Cristo,
el Hijo de Dios. El que había de venir al mundo. En estas palabras, Marta no solo reconoce la identidad de Jesús como el Mesías, sino que también afirma su fe en su poder divino para superar la muerte y ofrecer la vida eterna. Este testimonio es fundamental para entender la fe cristiana. La fe no es simplemente una creencia vaga en la existencia de Dios, sino una convicción personal de quién es Jesús y lo que Él puede hacer. Jesús no es solo un gran maestro, un sanador o un líder espiritual. Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y este conocimiento de quién es Jesús nos lleva a una relación transformadora con Él. Como Marta, nuestra fe en Jesús debe ser algo más que una declaración intelectual. Debe ser la base de nuestra vida y nuestra esperanza. La confesión de Marta también nos invita a hacer una reflexión personal sobre nuestra propia fe en Jesús. ¿Realmente creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tiene el poder para traer vida a todo lo que está muerto en nosotros? Nuestra fe no debe limitarse a palabras. Debe convertirse en acción. Creer en Jesús como la resurrección y la vida implica vivir con la esperanza de que, en Él, todo lo que está perdido puede ser restaurado. La resurrección de Lázaro, un anticipo del poder de Cristo sobre la muerte. El milagro de la resurrección de Lázaro no solo tiene implicaciones para los involucrados en ese momento, sino que también anticipa la victoria final de Cristo sobre la muerte. Lázaro fue llamado a salir de la tumba por la voz de Jesús. Y su resurrección fue una demostración tangible del poder de Cristo sobre la muerte y el pecado. Sin embargo, la resurrección de Lázaro no es el fin de la historia. Este milagro apunta a la resurrección final, cuando Jesús, en su propio poder, derrotará la muerte para siempre. Este acto también subraya una verdad profunda. La muerte no tiene poder último sobre el creyente. Aunque la muerte física sigue siendo una realidad para todos, la muerte espiritual y eterna ha sido vencida por Cristo. La resurrección de Lázaro es solo una muestra anticipada de la promesa definitiva de vida eterna en Cristo. En Él, no solo tenemos la esperanza de resucitar al final de los tiempos, sino también de vivir una vida nueva y transformada en el presente. Una vida que se sostiene en la esperanza de la resurrección. Vivir con la esperanza de la resurrección. El Evangelio de Juan nos invita a vivir con una fe activa y esperanzada en Cristo, como la resurrección y la vida. La historia de Marta y la resurrección de Lázaro nos recuerda que, a pesar del sufrimiento y la muerte que enfrentamos en este mundo, no estamos destinados a vivir en la desesperación. La esperanza cristiana, fundada en la resurrección de Jesús, nos invita a vivir con una nueva perspectiva. Una perspectiva que nos permite enfrentar el dolor y la muerte con la certeza de que en Cristo tenemos vida eterna. Vivir con esta esperanza no significa ignorar las dificultades de la vida, sino entender que, en Cristo, la vida tiene la última palabra. Él es la resurrección y la vida, y en Él somos llamados a vivir con esperanza, confiando en su poder para restaurar, sanar y dar vida. Al creer en esta promesa, nuestra vida se llena de propósito.
Porque sabemos que, en Cristo, la muerte ya no tiene la última palabra. La resurrección como transformación total de la vida. La resurrección de Lázaro no solo significa la vuelta a la vida física de un hombre muerto, sino que también implica una transformación espiritual radical. Jesús no solo vino a sanar cuerpos, sino a restaurar almas, a devolvernos a la vida de manera completa y plena. La resurrección, tal como se presenta en este pasaje, es una experiencia de transformación total, donde lo que está muerto en nosotros, ya sea nuestra fe, nuestras relaciones, nuestra esperanza puede ser restaurado por el poder de Jesús. Es más que una restauración física. Es la sanación de las heridas más profundas de la humanidad. Aquellas que van más allá de lo que se ve en el exterior. Este milagro es un recordatorio de que, en Cristo, todo lo que está roto puede ser restaurado. A menudo, cuando pensamos en la resurrección, nos enfocamos en el aspecto final y definitivo de la vida eterna después de la muerte. Pero el Evangelio de Juan nos recuerda que la resurrección de Cristo también tiene implicaciones inmediatas para nuestras vidas. La resurrección no es solo un evento que ocurre al final de los tiempos, sino que es algo que ocurre en el presente, cada vez que nos rendimos a Jesús y dejamos que Él transforme nuestras vidas. La vida resucitada no es una vida sin problemas, sino una vida vivida en la esperanza de que, a pesar de las dificultades, la victoria de Cristo es la que finalmente prevalecerá. El cristiano que vive con esta esperanza tiene una paz que no depende de las circunstancias, porque sabe que en Cristo la muerte y el sufrimiento son vencidos. Este es el tipo de vida que nos ofrece Jesús. Una vida plena, que aunque no está exenta de dolor, es transformada por el poder de la resurrección. La esperanza cristiana y la promesa de la resurrección. El pasaje de Juan también toca un tema profundo, relacionado con la esperanza cristiana. La resurrección no solo es un evento futuro, sino que tiene implicaciones para la vida presente. En el cristianismo, la esperanza no es una mera expectativa de algo que sucederá al final de los tiempos, sino una esperanza viva y activa que da forma a nuestra vida aquí y ahora. Jesús, al decir yo soy la resurrección y la vida, está afirmando que la resurrección no es solo algo que sucederá en el futuro, sino que es una realidad presente. Es una realidad que cambia nuestra manera de vivir, de pensar y de relacionarnos con los demás. Esta esperanza nos da la capacidad de enfrentar cualquier circunstancia con una perspectiva diferente. Sabemos que, en Cristo, no estamos solos en nuestro sufrimiento. Él ha vencido la muerte. Y por lo tanto, cualquier lucha, dolor o pérdida que enfrentemos tiene un propósito mayor. Un propósito que finalmente será cumplido en la vida eterna. La resurrección nos da la seguridad de que nada en esta vida es en vano, que, incluso en medio de las pruebas más duras, hay una esperanza que nunca será apagada. La esperanza cristiana no es una negación de la realidad, sino una afirmación de que la realidad que vivimos no es la última palabra. La esperanza cristiana está centrada en Jesús.
quien no solo predica la resurrección, sino que la realiza. Al creer en Él, tenemos la certeza de que, como Él venció la muerte, nosotros también venceremos. Esta esperanza es el motor que impulsa la vida cristiana. Una vida que sabe que, aunque el sufrimiento es real, la gloria que vendrá es mucho mayor. La resurrección, la promesa de la vida eterna. El mensaje central de este pasaje no es solo la restauración temporal de Lázaro a la vida, sino la promesa más grande que Jesús ofrece, la vida eterna. La resurrección de Lázaro es un signo de lo que Jesús hará por todos aquellos que creen en Él. El propósito de este milagro es apuntar más allá de la muerte física hacia una realidad más grande. La victoria final sobre la muerte. Y la promesa de la vida eterna. Al igual que Lázaro, todos los que creen en Cristo están llamados a experimentar una transformación radical. La muerte, que antes se veía como la última palabra, ahora es solo una transición hacia una vida que no tiene fin. La vida eterna no es solo una cuestión de vivir por siempre, sino de vivir en una relación plena con Dios, sin las barreras del pecado y la muerte. La resurrección es un adelanto de esa vida. Una vida que ya podemos comenzar a experimentar aquí y ahora, mientras esperamos la culminación de esta promesa en la eternidad. Por lo tanto, la resurrección es una esperanza activa que debemos llevar con nosotros cada día. No es solo un consuelo en tiempos de sufrimiento, sino una realidad presente que nos da la fuerza para vivir con propósito y con una perspectiva eterna. La vida que Jesús ofrece no está limitada a esta vida terrenal, sino que nos trasciende, invitándonos a participar en la gloria futura que Cristo ha ganado para nosotros. El significado de la muerte en la vida cristiana. La muerte, que es un tema central en este pasaje, es presentada no como un fin, sino como una transición hacia la vida eterna. En Cristo, la muerte no es la derrota final, sino el paso hacia una vida sin fin. Esta comprensión cristiana de la muerte es radicalmente diferente de la visión secular, que ve la muerte como el final definitivo. En el cristianismo, la muerte es simplemente un portal hacia una existencia transformada por la resurrección. Es fundamental entender que, en Cristo, no estamos destinados a vivir bajo el dominio de la muerte. Aunque la muerte física es inevitable para todos los seres humanos, la muerte espiritual y eterna ha sido vencida por Jesús. La resurrección de Lázaro, aunque temporal, nos recuerda que la muerte no tiene la última palabra. Jesús es el vencedor de la muerte, y en Él podemos encontrar la esperanza de la vida eterna. El cristiano no debe temer a la muerte, sino vivir con la certeza de que, en Cristo, la muerte ha sido derrotada. Esta es la esperanza que da forma a la vida cristiana. No vivimos en función de la muerte, sino en función de la vida que Jesús nos ofrece. Una vida que trasciende cualquier sufrimiento o dolor temporal. La comunidad cristiana y la resurrección. La resurrección de Lázaro no solo afecta a la vida individual, sino que también tiene implicaciones para la comunidad de creyentes. Jesús no solo resucita a Lázaro, sino que lo hace en presencia
de sus amigos y seguidores. Este milagro, por tanto, es un acto que involucra a la comunidad en la revelación del poder de Dios. Jesús no solo resucita a Lázaro para el beneficio de Lázaro, sino para fortalecer la fe de todos los presentes. La comunidad cristiana es también una comunidad de resurrección. Al creer en la resurrección, los cristianos están llamados a vivir como una comunidad que, a través de la fe, trasciende las divisiones y barreras del mundo. La vida cristiana es una vida de unidad, donde la resurrección de Cristo nos llama a vivir juntos en la esperanza del reino de Dios. La resurrección no es solo un acto individual, sino un acto comunitario que nos llama a vivir juntos como el cuerpo de Cristo, siendo testigos del poder transformador de la vida que Cristo ofrece. El poder de la resurrección como testimonio al mundo. El pasaje de Juan nos invita a reflexionar sobre el impacto del testimonio cristiano en el mundo. La resurrección de Lázaro no es solo una demostración del poder divino en una situación personal, sino un testimonio público de la realidad del reino de Dios. Este milagro no solo fue realizado para los presentes, sino que su mensaje se extiende a todos nosotros hoy, como un recordatorio de que, en Cristo, la muerte no tiene poder. El testimonio de la resurrección es el fundamento de la predicación cristiana. La resurrección de Lázaro es solo un adelanto de la resurrección final que los cristianos esperan. Este testimonio, que se extiende más allá del evento histórico, es el que nos llama a vivir con una esperanza que cambia nuestra manera de ver la vida y la muerte. La resurrección no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente que debemos compartir con el mundo. Como cristianos, estamos llamados a vivir como testigos de la resurrección, llevando este mensaje de vida a un mundo que necesita desesperadamente esperanza. La resurrección es el centro de nuestra fe. Y al vivir con esa esperanza, somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, testificando del poder transformador de Cristo. La resurrección como acto de revelación divina. Cuando Jesús resucita a Lázaro, no solo está realizando un acto de compasión hacia sus amigos, sino también una revelación de la naturaleza misma de Dios. En la tradición judía, la resurrección estaba asociada con el fin de los tiempos, cuando el Mesías vendría para derrotar a la muerte y traer justicia y vida. Al realizar este milagro, Jesús no solo manifiesta su poder sobre la muerte, sino que también declara que Él es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que tiene la autoridad no solo para enseñar o sanar, sino para dar la vida misma. La resurrección de Lázaro es, por tanto, un acto de revelación divina en el que Jesús se presenta como el cumplimiento de las promesas de Dios a la humanidad. Es importante señalar que el poder de Jesús para resucitar a Lázaro no es un poder aislado o limitado a este momento histórico específico. Es un poder que se extiende más allá de la tumba y se ofrece a todos los que creen en él. La resurrección de Lázaro es una manifestación de la vida eterna que Jesús ofrece y un adelanto de lo que Él hará por cada uno de nosotros.
En este sentido, el milagro de la resurrección es un signo del reino de Dios, que ya está presente entre nosotros, y que, aunque no se ha manifestado plenamente, es una realidad que da forma a nuestra vida diaria. Al resucitar a Lázaro, Jesús nos invita a ver más allá de lo inmediato y lo temporal. Nos invita a reconocer que la verdadera vida no se encuentra solo en el bienestar físico o en la salud, sino en una relación viviente con Él, la fuente de toda vida. El milagro de Lázaro no es solo un acto de restauración física, sino un signo de la restauración total de todas las cosas que Cristo traerá al final de los tiempos, cuando Él destruirá la muerte y dará vida eterna a todos los que creen en Él. El dolor y la esperanza en el corazón de la humanidad. El llanto de Jesús ante la tumba de Lázaro es un momento profundamente significativo. Aunque sabemos que Jesús tiene el poder de resucitar a Lázaro, Él se conmueve profundamente por el sufrimiento de aquellos a su alrededor. Este gesto de empatía, este llanto de Jesús, revela un aspecto esencial del carácter de Dios. Jesús no es un ser distante, que observa nuestro sufrimiento desde lejos. Él se implica profundamente en nuestra humanidad. Al ver el dolor de Marta y María, Jesús no solo responde con su poder, sino también con su compasión. Este momento nos recuerda que el sufrimiento humano no pasa desapercibido para Dios. El llanto de Jesús es una afirmación de que el dolor humano tiene valor, que nuestras penas no son ignoradas por el Creador. Jesús no llega solo para curar, sino para compartir nuestro sufrimiento. Él entra en nuestra realidad dolorosa. Se identifica con nuestras lágrimas. Y nos ofrece la esperanza de que ese sufrimiento no es el final. La esperanza cristiana no ignora el dolor, sino que le da un propósito y una perspectiva eterna. Jesús, al llorar por Lázaro, nos da un modelo de cómo podemos vivir nuestra propia humanidad, sintiendo profundamente el sufrimiento de los demás, mientras mantenemos nuestra esperanza en la resurrección. Además, este acto de compasión nos invita a considerar la naturaleza de nuestra propia respuesta ante el sufrimiento del mundo. Jesús no se distancia de las dificultades, sino que las enfrenta con una compasión activa. Como cristianos, estamos llamados a seguir este ejemplo. No huir del sufrimiento ni desentendernos de las tragedias del mundo, sino, en la medida de nuestras posibilidades, ofrecer consuelo y esperanza, siempre con la certeza de que, en Cristo, la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. El poder transformador de la fe. La conversación entre Jesús y Marta en este pasaje es fundamental para entender la naturaleza de la fe cristiana. Jesús le pregunta a Marta: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta pregunta resalta la conexión vital entre la fe y la experiencia de la resurrección. La fe no es solo una creencia intelectual o un asentimiento a ciertos dogmas. Es una confianza radical en el poder de Dios para transformar la realidad, incluso en medio de las circunstancias más oscuras. Marta, al principio, cree en una resurrección futura.
Pero Jesús la desafía a ver que esa resurrección comienza en él mismo. En el presente. La fe en Cristo como la resurrección. Y la vida no se limita a esperar un futuro glorioso, sino que transforma el presente. Esta es una lección esencial para todos los creyentes. No estamos llamados solo a esperar un futuro mejor, sino a vivir con la esperanza de que Cristo, por su poder, está transformando nuestras vidas ahora. La fe cristiana tiene una dimensión activa y transformadora que nos capacita para enfrentar las adversidades con la certeza de que en Cristo hay una victoria ya asegurada. La fe en Jesús como la resurrección. Y la vida implica vivir con una nueva perspectiva, donde la muerte, el sufrimiento y las dificultades de la vida no nos vencen. Aunque las circunstancias externas no siempre cambien, nuestra comprensión de la vida se transforma radicalmente. La fe en la resurrección nos da la seguridad de que, incluso cuando parece que todo está perdido, el poder de Dios es capaz de obrar lo imposible. Este es el poder transformador de la fe. Una fe que no se limita a las expectativas humanas, sino que se basa en el poder infinito de Dios. La esperanza inquebrantable en la vida eterna. La vida eterna es el corazón de la esperanza cristiana. A través de la resurrección de Lázaro, Jesús revela que la muerte no tiene poder sobre los que creen en Él. La vida eterna no es solo una prolongación de la existencia, sino una vida completamente nueva, en la que la presencia de Dios llena toda nuestra existencia. Es una vida que comienza en el momento en que decidimos seguir a Jesús y que se extiende más allá de la muerte física. Para los cristianos, la vida eterna no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que comienza ahora. Vivir en la esperanza de la resurrección significa vivir con una perspectiva que va más allá de lo terrenal y lo temporal. La vida eterna nos llama a vivir con una conciencia constante de que todo lo que hacemos tiene un valor eterno. Aunque no podemos ver completamente esa eternidad en nuestra vida cotidiana, sabemos que nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras relaciones están siendo transformadas por la promesa de la vida futura que Cristo ha ganado para nosotros. Esta esperanza es lo que da sentido a nuestra existencia. Si nuestra vida se limita solo a lo que podemos ver y experimentar en el presente, entonces, inevitablemente, nos enfrentaremos a la desesperación. Porque todo lo que es temporal está destinado a desvanecerse. Pero cuando vivimos con la esperanza de la vida eterna, nuestra perspectiva cambia por completo. Cada momento se convierte en una oportunidad para vivir en la luz de esa eternidad, sabiendo que la muerte no tiene la última palabra. El sentido de la comunidad cristiana en la resurrección. La resurrección de Lázaro no es solo un milagro personal, sino que tiene un impacto en la comunidad que lo rodea. Jesús resucita a Lázaro en presencia de Marta, María y todos los que se encontraban en ese momento, mostrando que el milagro de la resurrección es una experiencia comunitaria. En el cristianismo, la resurrección no es un acto individualista, sino un acto que involucra a toda la comunidad de creyentes. Al creer en la resurrección, nos unimos como una familia de fe.
compartiendo la esperanza de que en Cristo, todos seremos resucitados a la vida eterna. La comunidad cristiana, por tanto, debe ser un reflejo de esta resurrección. La vida cristiana no es un camino que recorremos solos, sino que es un viaje compartido con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a vivir en unidad, apoyándonos mutuamente en nuestra esperanza de la resurrección. La comunidad cristiana es un lugar donde la vida nueva que Cristo ofrece puede florecer. Un lugar donde podemos encontrar consuelo en tiempos de dolor, alegría en tiempos de tristeza y esperanza en tiempos de desesperación. La resurrección nos invita a ser una comunidad que no solo espera la vida eterna, sino que vive esa vida en el presente. Vivir como una comunidad de resucitados significa vivir con una actitud de servicio y amor hacia los demás, buscando siempre el bien del prójimo y edificándonos mutuamente en la fe. La comunidad cristiana es el lugar donde la esperanza de la resurrección se convierte en acción concreta, donde las promesas de Dios se hacen tangibles en el cuidado y la atención que nos damos unos a otros. El poder de la palabra de Jesús. El milagro de la resurrección de Lázaro comienza con una palabra de Jesús. Lázaro, sal fuera, dice Jesús. Y al escuchar esa palabra, Lázaro es restaurado a la vida. Este acto subraya el poder inmenso de la palabra de Jesús. Al igual que en la creación, cuando Dios dijo sea la luz, y la luz apareció. La palabra de Jesús tiene el poder de crear vida. La resurrección de Lázaro es un testimonio del poder absoluto de la palabra de Dios. Una palabra que tiene la capacidad de transformar la realidad, de vencer la muerte y de traer la vida donde antes no existía. La palabra de Jesús no solo fue poderosa en el pasado, sino que sigue siendo poderosa hoy. Cada vez que leemos las Escrituras, estamos escuchando la voz de Cristo. Una voz que sigue creando, sanando y transformando nuestras vidas. Cuando respondemos a su palabra, permitimos que esa palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, trayendo vida y luz a las áreas de nuestra vida que aún están sumidas en la oscuridad. La palabra de Jesús tiene el poder de llamar a lo que está muerto en nosotros y devolvernos a la vida. La resurrección como acto de restauración espiritual. La resurrección de Lázaro no es solo una manifestación del poder de Jesús sobre la muerte física, sino que también simboliza el poder restaurador de Cristo en nuestras vidas espirituales. Jesús no vino solo a resucitar cuerpos, sino a restaurar corazones, a sanar las heridas del alma y a devolver la vida al espíritu humano. Cuando Jesús llama a Lázaro a salir de la tumba, no solo está trayendo de vuelta a un hombre físicamente muerto, sino que está ofreciendo una imagen de la restauración total de la humanidad a través de él. Cada persona que responde al llamado de Jesús experimenta una resurrección espiritual, una restauración interna que permite vivir una vida plena, libre de las cadenas del pecado y la desesperanza.
Este milagro nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas espirituales. A veces, nos encontramos atrapados en las tumbas de nuestras propias luchas, pecados y desilusiones. Pero, al igual que Lázaro, estamos llamados a salir de esa oscuridad, a liberarnos de lo que nos retiene y a abrazar la vida nueva que Jesús nos ofrece. Esta resurrección espiritual no es un evento aislado, sino un proceso continuo en el que Cristo, a través de su palabra y su gracia, nos restaura y nos transforma día tras día. La vida en Cristo es una vida de constante resurrección, en la que, cada día, nos acercamos más a la imagen de Cristo. La esperanza en la resurrección, un fundamento de la vida cristiana. La esperanza en la resurrección es el pilar fundamental de la vida cristiana. Sin la promesa de la resurrección, la fe cristiana perdería su significado y propósito. Jesús nos promete que, así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Esta esperanza en la vida eterna no es solo un consuelo para los momentos de dolor, sino una motivación constante para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. Vivir con la esperanza de la resurrección nos da la capacidad de enfrentar las dificultades con una perspectiva renovada, sabiendo que todo sufrimiento es temporal y que, al final, la gloria de Dios será revelada en nosotros. Esta esperanza debe ser la luz que guía cada decisión que tomamos. Sabemos que nuestra vida no se limita a lo que experimentamos en esta tierra, sino que estamos llamados a algo mucho más grande, a la vida eterna en comunión con Dios. Así, cada acto de bondad, cada momento de sacrificio, cada prueba que enfrentamos se convierte en una oportunidad para vivir en la esperanza de la resurrección. Esta esperanza nos impulsa a vivir con propósito, a servir a los demás y a mantener la fe en medio de la adversidad, confiando en que, al final, la vida eterna será nuestra recompensa. El sentido de la muerte en la vida cristiana. La muerte, en la vida cristiana, deja de ser vista como una derrota definitiva. A través de la resurrección de Lázaro, Jesús cambia nuestra perspectiva sobre la muerte, mostrándonos que no es el fin, sino un paso hacia algo mucho mayor. La muerte, que en la cultura humana es temida y evitada, se convierte en el medio por el cual la humanidad entra en la plenitud de la vida en Cristo. A través de su muerte y resurrección, Jesús vence la muerte para siempre, dándonos la certeza de que, aunque nuestra vida terrenal termine, la muerte no tendrá la última palabra. Esto no significa que la muerte física sea menos dolorosa, o que deba ser ignorada. Pero sí implica que la muerte no tiene el poder de arrebatarnos nuestra esperanza. Los cristianos creen que, en la muerte de Jesús, Él tomó sobre sí todo el dolor, todo el sufrimiento y toda la tristeza humana. Y que, al resucitar, mostró que nada de esto tiene poder sobre nosotros. La muerte es derrotada en Cristo. Y esta es la promesa que da forma a la vida cristiana. La vida eterna, asegurada por la resurrección, redefine nuestra relación con la muerte y nos da la capacidad de enfrentarla con valentía y fe. La comunidad cristiana y la resurrección.
La resurrección de Lázaro no solo tiene implicaciones para la vida individual, sino también para la vida comunitaria. Cuando Jesús resucita a Lázaro, lo hace en presencia de sus amigos, de su familia y de aquellos que lo seguían. Este acto nos recuerda que la fe cristiana no es un viaje solitario, sino una travesía compartida en comunidad. La resurrección es un acto que afecta a todos los que están presentes, y es un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer no solo en una persona, sino en toda la humanidad. La comunidad cristiana está llamada a vivir en la esperanza de la resurrección. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a compartir la vida que Cristo nos ofrece con los demás. En la Iglesia, los cristianos experimentan la resurrección de manera colectiva, apoyándose unos a otros, compartiendo las alegrías y las penas, y creciendo juntos en la fe. La comunidad cristiana es un lugar donde la vida nueva de la resurrección debe ser vivida de manera práctica, donde las heridas pueden ser sanadas, y donde la gracia de Dios puede transformar vidas. La resurrección y el testimonio cristiano. La resurrección de Lázaro no solo es un milagro privado, sino un acto que tiene un impacto en toda la comunidad. En el Evangelio de Juan, vemos cómo la resurrección de Lázaro se convierte en un testimonio público del poder divino. Muchas personas que estaban presentes, al ver este milagro, llegaron a creer en Jesús. Este milagro sirve como un signo de la autoridad de Jesús como el Mesías. Y es un acto que invita a todos a reflexionar sobre la vida eterna que Él ofrece. Este evento se convierte también en un punto de evangelización. Los cristianos están llamados a ser testigos de la resurrección de Jesús en sus propias vidas. Al igual que Lázaro, que salió de la tumba para vivir una vida nueva. Los cristianos están llamados a vivir como resucitados, proclamando el mensaje de vida eterna que Jesús ofrece. La resurrección de Lázaro es una llamada a la acción. Como seguidores de Cristo, debemos vivir de manera que nuestra vida misma sea un testimonio de su poder transformador. El testimonio cristiano no es solo una cuestión de predicar, sino de vivir de manera coherente con el mensaje que proclamamos. Al vivir con la esperanza de la resurrección, estamos llamados a ser testigos vivos de lo que Dios puede hacer en la vida de aquellos que creen en Él. Esto implica vivir con alegría, con esperanza, con fe. Y compartir esta esperanza con un mundo que necesita desesperadamente ver el poder de Dios en acción. La palabra de Jesús como agente de resurrección. La palabra de Jesús, al llamar a Lázaro a salir de la tumba, es un recordatorio de que en su palabra está el poder de la resurrección. Jesús no solo realiza milagros, sino que también los pronuncia con su palabra. En el Evangelio, Jesús constantemente utiliza su palabra para sanar, restaurar y traer vida. Al decir Lázaro, sal fuera, Jesús demuestra que no necesita de la intervención humana ni de ninguna otra ayuda para obrar el milagro. Su palabra es suficiente para realizar lo imposible. La palabra de Jesús sigue siendo un agente de transformación en nuestras vidas hoy.
La Escritura es viva y eficaz, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser y de traer la vida de Dios a nuestras circunstancias. La palabra de Dios es el medio a través del cual experimentamos la resurrección en nuestras propias vidas. Al leer las Escrituras, escuchar su mensaje y ponerlo en práctica, participamos en la resurrección de Cristo. Su palabra tiene el poder de llamar a lo muerto en nosotros y restaurar nuestras vidas, renovando nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. Como cristianos, estamos llamados a vivir según la palabra de Dios, no solo como una regla de vida, sino como una fuente de vida que nos transforma. La Biblia es la voz de Jesús hablándonos hoy. Y al obedecer esa palabra, experimentamos una resurrección diaria. Una vida que es cada vez más conformada a la imagen de Cristo. Jesús, en su palabra, sigue llamándonos a salir de nuestras tumbas espirituales, para vivir con esperanza, fe y propósito. Vivir en la esperanza de la resurrección. La resurrección de Lázaro es un acontecimiento que nos invita a vivir con esperanza, fe y confianza en el poder de Cristo. Jesús nos revela que, a través de él, la muerte ha sido vencida, y que la vida eterna es nuestra realidad presente y futura. La vida cristiana, por tanto, es una vida transformada por la esperanza de la resurrección. Al vivir en esa esperanza, no solo enfrentamos la muerte con valentía, sino que vivimos nuestras vidas cotidianas con una nueva perspectiva, sabiendo que todo lo que hacemos tiene un valor eterno.